Relación con el carácter arequipeño, porque no existe un solo carácter, existen múltiples maneras de expresar la población arequipeña frente a esos cambios. Algunos son abiertos, algunos sectores se accionar emergencias, desastres naturales que se vuelven previsibles, o no los prepara para abrir. No estoy con esto criticando a la academia, sino que... ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, a ustedes por invitarme, es un honor participar en este programa. Bueno, empezando la entrevista, queremos iniciar con una pregunta. Usted es un estudioso de la música arequipeña. ¿Cómo podría definir esta tradición musical de Arequipa, no? O sea, ¿tiene que ver con las características que se le atribuye a los arequipeños, por ejemplo? ¿O qué Para otra? nada. En realidad, yo no hablaría de una sola tradición, hablaría de tradiciones en plural. Las tradiciones no son unívocas y no son estáticas. Y es muy peligroso y es esencialista pensar que están en directa relación con el carácter arequipeño, porque no existe un solo carácter. Existen múltiples maneras de expresar lo que llamamos la arequipeñidad. Y eso es quizás lo que hace más interesante el trabajo con la música arequipeña, porque son muchas músicas y eso le da una extraordinaria diversidad. Son muchas herencias, son muchas perspectivas, hay cosas que en el tiempo han ido desapareciendo, hay cosas que se han perpetuado, y las razones de ese olvido o de esa memoria son igual de fascinantes. Ah, interesante. Creo que muchas veces tenemos esta idea de que está relacionado solo como a una identidad, ¿no? Algo muy determinado, como es esto y ya. Como Determinado y determinista, el arequipeño debe ser así, ¿no? O sea, también, sí. y sin embargo, esa es una visión que excluye en lugar de incluir. Las identidades son múltiples y la ciudad en ese aspecto se ha diversificado muchísimo, en el último siglo al menos. Y eso es parte natural de un proceso de intercambios culturales, producto de la globalización y la reacción que tiene la población arequipeña frente a esos cambios. Algunos son abiertos, algunos sectores se abren, generalmente los sectores jóvenes, y no lo digo desde ahora, hace más de 100 años que esto está ocurriendo, los sectores jóvenes se abren a los cambios, a las innovaciones, y hay otros sectores que se sienten amenazados y por lo tanto construyen un discurso identitario muy fuerte, a veces conservador y a veces hasta muy cerrado. Y entran en conflicto, ¿no? Las generaciones. Pero esto no ocurre recientemente. Yo me recuerdo hace unos 20 años entrevisté a la señora Laura Dunker Farfán, sobrina de Luis Dunker Lavalle. Ella fue adolescente en la década de los 20, en 1920. Era una muchacha común y corriente que iba a fiestas y que se divertía con sus amigos. Y ya entonces ella me decía, en esa época nos gustaba bailar el foxtrot, nos gustaba bailar el shimmy, el jazz dance, etcétera. O sea, las danzas eh, provenientes del mercado norteamericano. Y sentimos que los yarabíes y que las marineras eran las músicas de nuestros abuelos, era música pasé, de modé, ¿no? Estamos hablando de 1920, entonces este es un fenómeno absolutamente natural que se ha ido repitiendo. Es verdad que la intervención de la tecnología ha conservado algunas cosas y le ha concedido a canciones, a danzas, a formas de pensar musicales una segunda vida que antes de esta invención no existía, ¿no? Pero eso todavía lo hace mucho más entretenido de estudiar y de descifrar, porque todo lo que hacemos tiene un sentido y un propósito. Claro, y igual y me parece justo como dicen, ¿no? O sea, la globalización y el hecho que tengamos acceso a tanta información de tantos lugares, o sea, hace que también incluso se empiecen a crear mezclas, ¿no? Por ejemplo, no sé si, no es específicamente hablar de arequipeños, pero no sé si ha visto de repente lo que es el K-pop, que es este chico Lenin Tamayo que hace una mezcla de dos géneros, o sea, en cierto punto, de no ser por la globalización, de repente estaría hasta, no sería posible, ¿no? O sea, la evolución de la música, cómo es que se dan esas cosas. Exacto, el enriquecimiento. Yo he visto yarabíes en cover de rock, por ejemplo, los he escuchado y me parecen fascinantes, porque son reinterpretaciones. Las canciones les dicen algo a las personas hacen con las canciones cosas, las divulgan, las repiten, las modifican, las transforman, las agregan, las quitan, las cortan. Esa forma de trabajar significa que estamos culturalmente activos, ¿no? Nietzsche decía
que está bien entender la historia, está bien comprender de dónde venimos, etcétera. Pero lo que no podemos hacer es ahuesarnos mirando la historia, porque si no el peso del pasado se vuelve una carga enorme sobre los hombros y vivimos más pendientes de lo que pasó que de lo que pasa o lo que puede pasar. Entonces la conciencia histórica es innegable, se necesita cultivarla. Pero quedarnos congelados o quietos pensando que esto debe ser así y así seguirá siendo, es, eh, es ingenuo de verdad, porque las cosas, sobre todo los productos culturales como la música, canciones, danzas, bailes, jamás permanecen inmutables. Tienen un devenir propio, las personas las usan, a veces las olvidan o las recuerdan, porque eso es lo que conviene a sus necesidades, ¿no? A su necesidad de saber quién son, de identificarse con alguien, de pertenecer a algo. Muchas veces los movimientos identitarios también se trata de decir quiénes no somos. Y a veces nos desespera no ser especiales. Yo reconozco mucho eso, yo también soy arequipeña, y a veces uno dice, yo soy arequipeña, no quiero ser otra cosa. ¿Y qué significa ser esto exactamente en lo sonoro? Y ahí puede significar muchas cosas, puede significar lo que escuchas, lo que cantas, lo que cantaba tu mamá, o lo que tú quieres hacer. Pues no hay un determinismo en música, no se trata de que tú solo puedes cantar, bailar y tocar aquello que cantaban tus abuelos. Eso no es posible. Esa fue la vida de ellos. Tú tienes tu mundo sonoro y por lo tanto tienes derecho a hacerlo crecer, a cambiarlo como tú gustes, ¿no? Claro, y bueno, también como usted escribe, o sea, quería preguntarles cómo se combinan o se complementan estas facetas de literatura y música en usted, ¿no? O sea, en su desarrollo profesional, su desarrollo artístico, disputan su tiempo, su atención. Sí, es un poco psicótico porque cuando estoy más relajada menos produzco, cuando estoy más estresada más escribo. Eh, a mí la música me ha dado mucha disciplina, me ha dado mucho orden para hacer las cosas, me ha dado, no quiero decir una buena porque no siempre lo hago bien, pero me ha dado conciencia de cómo se debe administrar el tiempo, porque la música es un arte temporal. Entonces, para el músico el tiempo es como el dinero para el banquero, ¿no? Hay que saber administrarlo, hay que saber invertirlo y hay que saber aprovecharlo. Entonces, ese sentido organizacional del tiempo creo que me ha dado un sentido de la constancia del trabajo. Y entonces, cuando escribo, aplico ese sentido del tiempo. Y yo tiendo a escribir muy lento, pero con constancia. Por eso digo que en ese sentido, mi sentido del trabajo es muy musical. Eh, además, cuando escribo, pienso musicalmente, pienso en el ritmo, pienso en la textura, pienso en el timbre, en los rangos de voz del personaje, en el desarrollo de una trama. Entonces, mi mirada en ese sentido es composicional. Por desgracia, yo no compongo música, compongo historias, ¿no? Pero es muy divertido porque a veces tengo que dividirme en dos, porque el tono para escritura es muy diferente. Para escribir en musicología, en investigación, en un tono académico, uno tiene que ser riguroso, tiene que ser un poco frío, tiene que ser un poco seco, tiene que ser directo, ¿no? A veces diría hasta árido, aunque no es pretexto para que los musicólogos seamos aburridos, ¿no? Que a veces podemos hacerlo. No se debe ser aburrido, te tienes que comunicar, no puedes aburrir a tu lector. Pero el novelista tiene mucha mayor libertad para decir lo que quiera, como quiera, cuando quiera, construir mundos, jugar a Dios en ese espacio que ocupa, sobre todo en la novela o el cuento. El poeta tiene mucha mayor libertad, es mucho más libre en el uso de la palabra, del lenguaje, en el uso, la construcción de la metáfora. Entonces, sí es verdad, yo me siento, por supuesto, mucho más libre, divago más, desbarro más y hablo más bobadas mientras escribo novela, literatura, que cuando hago esta investigación donde uno tiene que mantenerse, entre comillas, objetivo. Y digo entre comillas porque nunca es posible para un investigador alcanzar el 100%, la objetividad absoluta, ¿no? Somos seres humanos y siempre hay un sesgo, un prejuicio, una visión, un punto de vista, digamos. Claro, siempre hay algo que nos va marcando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, usted también es hija de dos arequipeños que han contribuido a la ciudad, entonces
viendo el tema un poco de Arequipa, ¿no? ¿Cómo fue su hogar cuando creció de pequeña? De repente, ¿qué tradiciones arequipeñas se practicó en su casa o conoció usted desde muy chiquita o la han marcado mucho, ¿no? Es muy curioso porque por el lado de mi papá desciende de chacareros de Sabandía, ¿sí? Ujú. Forma parte de los descendientes de una migración que ocurrió a comienzos del siglo XX del campo a la ciudad, pero sus raíces estaban muy enraizadas, mejor dicho, valga la redundancia, ¿no? En el campo, sobre todo el lado sur, en Sabandía. Entonces, y mi madre era ella se definía arequipeña, se sentía arequipeña muy orgullosa, pero curiosamente era hija ecuatoriana. Entonces, era un cruce identitario extraordinario. Y habían tradiciones que era conveniente honrar, ¿no? Los dulces de Carnaval, los chocolates de la Ibérica, ¿no? Mi padre, por ejemplo, la literatura, es muy versado mi padre en literatura arequipeña, conoce a los poetas, ¿no? Los escritores, pero por otro lado también fue un hogar contestatario en el sentido de que no estaban dispuestos a honrar el cliché, si es que existe uno, de la arequipeñidad rígida. Entonces era una selección muy libre y muy conveniente de lo que significaba ser arequipeño. Y creo que esa liberalidad, bueno, mira, si no te gusta el rocoto no significa que no seas arequipeño, ¿no? Yo no lo como mucho, no voy a negar, espero que no me caiga la funa, pero yo no soy rocotera. Pero en otras cosas sí, ¿no? Estoy muy compenetrada con los estudios de historia de Arequipa, de cultura arequipeña, utilizando Arequipa como gentilicio y no como herramienta determinista, ¿no? No, yo no digo estas cosas deben ser así, no, yo tengo una visión mucho más dinámica, sí más crítica, soy muy crítica, es verdad, pero creo que ha sido precisamente por ese ambiente en casa donde se fomentaba una absoluta libertad para elegir lo que querías hacer, lo que querías decir, se te mostraran las costumbres. Yo siempre consultaba, ¿y cómo eran los carnavales aquí? ¿Cómo eran las cosas así? Bueno, cuando yo era chica, se hacían así, pero mi abuelo me contaba que era otra cosa. Entonces ahí también me surgió la idea de que la tradición era algo cambiante, que cada generación le aportaba cosas distintas, ¿no? Incluso en el tono de que en mi época esto no se hacía así y ahora se hace así, eh, es el tono que nuestros mayores usan mucho, es el tono que también está usando mi generación, porque la ciudad evidentemente se va transformando. Muchas cosas que yo he visto de niña, que eran tradición en mi infancia, ya no lo son más. Y esa idea de procesos cambiantes y de asimilaciones y de adaptaciones, ¿no? Mi madre todavía cocinaba con batán de mano, yo la licuadora y de lejos, pero ni modo, yo no puedo usar la de mano. Me explica cómo han ido cambiando situaciones y cómo las personas se adaptan. Entonces, creo que esa liberalidad, el ser conscientes de lo que nos rodea, el practicar tradiciones, pero luego adaptarnos a los nuevos tiempos, fue algo que se vivió mucho en mi casa, ¿no? Fue una visión muy moderna de lo que significaba vivir en una ciudad como Arequipa. Y eso yo lo agradezco. Es una visión heterodoxa, sí, pero que me ha servido mucho en mi trabajo. Qué bonito, me parece muy lindo esa libertad de poder elegir, y no sentir la presión de tienes que porque eres arequipeño. Sí, siento que a veces hay mucho eso en la ciudad, ¿no? Es Sí, muy lo he visto muchas veces, lo he visto muchas sí, veces. incluso Eh, colectivamente, es como no, somos arequipeños, hay que hacer esto. sí, sí, pero a ver, podríamos, en cierto modo, llegar a cometer el error de que, uy, qué terrible ser arequipeño, es que son Claro, decálogos, es como ser levita. Hay 245 mandamientos que cumplir y si no cumples alguno, pues dejaste de serlo. Yo creo que no, yo creo que sí, hay una conciencia colectiva de unicidad, o sea, somos distintos de algo, tenemos que serlo. Esa necesidad, por ejemplo, la reconozco y se expresa en diversas formas, ¿no? La comida, una bandera. La música es otra bandera. El clima es otra bandera. Cómo concebimos la construcción que tenemos sobre la luz,
¿no? Claro, el sol. El sol, yo siempre digo, los arequipeños somos seres solares, necesitamos un baño de vitamina D. Entonces, cuando Sí, vamos a otros lugares donde no hay tanta luz, nos deprimimos. digo, creo que, por ejemplo, o nuestras peculiaridades sobre el clima, que dicho sea, paso, una de las cosas más populares que he escrito no han sido mis novelas, no han sido mis libros de musicología. Fue una broma que escribí para el Facebook que se titula Reglamento Climático Arequipeño y que se volvió viral. Ni se acuerdan que lo escribí yo, pero lo escribí por una broma mía, porque yo tengo un sentido del humor muy especial y retraté las reglas del clima arequipeño sin ningún afán científico, ¿no? Y por supuesto, yo creo que Senami y el Instituto Geofísico del Perú me odian porque fue una broma mía. Pero eso sí se hizo viral porque había la necesidad de entender que el clima arequipeño era único, ¿no? Entonces, esas cosas me permiten a mí tomar la medida de las peculiaridades que tenemos. Es más, una de nuestras grandes discusiones, si abriéramos una mesa redonda y dijéramos, ¿qué es ser arequipeño? Creo que la respuesta más común, más frecuente sería que nos sentimos arequipeños, se valga Sí. la perillada. Sentirse arequipeño significa algo para cada uno, distinto, cosas diferentes, pero eso los hace especiales. Si no nos explica por qué el 14 al 15 de agosto esta ciudad simplemente cierra la atención al público y se dedica al noche ambiente. Y interesantísimo esa mística, esa entrega que pone en esa celebración, y cada uno celebra a su manera. Algunos salen muy temprano a la procesión de la Asunta el 15 de agosto, muy pocos saben que el 15 de agosto es el día de la Asunta, que es patrona de Arequipa. Otros festejan en la noche, van al corso o van bueno, antes asistía la FIA, ¿no? Ahora creo que se llama otra cosa. ¿Ven? Es una tradición que hemos perdido, ir a la FIA. Pero no la hemos perdido por malos, es una cuestión eminentemente administrativa, pero hay gente que ha crecido, yo crecí yendo a la FIA. O si no, que ese día hay que comer o adobo, hay que ir a las picanterías, ese día, si no lo has hecho otro día, ese día. Los arequipeños de la diáspora necesitan en esa época venir, volver, cantar el vals del regreso de Cabañar o hacer una serie de rituales. Cada uno tiene sus propios rituales. Yo me quedo en mi casa, porque yo vivo en Caima y el 14 entra el capo y no puedo salir ni a la esquina. Entonces, mi decisión personal es escuchar 50 veces el carnaval de Arequipa que desfila por con las comparsas. Que a veces ya a músico uno lo podré, ¿no? Ahí viene de nuevo otra comparsa con el mismo carnaval, deberíamos cambiar un poco la banda sonora de la ciudad, actualizar. Pero todos participan de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, eso habla mucho del sentido de pertenencia a la ciudad, que no lo tienen muchas ciudades. Ese es interesante, por ejemplo. Significa cosas distintas para cada uno, pero todos sienten que ser arequipeño es algo especial. ¿Qué? No me pregunten. Sí, eso es verdad, todos tienen, hay mucha gente que no, que a veces ni siquiera ha nacido, pero con el hecho de sentirse arequipeña ya es un Ese concepto es, ya. esa es otra categoría y por eso hemos inventado el chiste cuando dicen, yo no soy arequipeño porque nací en Moquegua, Tacna, pero he vivido aquí toda mi vida, festejo el 15 de agosto, entonces hemos inventado el chiste, bueno, el arequipeño nace donde le da la gana, ¿no? Sí, Entonces, es verdad. esa categoría del arequipeño adoptado, descendiente, migrante, etcétera, es igual, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia a una ciudad, independientemente de la afiliación, eso es un sentimiento muy respetuoso, muy respetable, mejor dicho, y es importante porque construye la individualidad y la colectividad. Entonces, nos ayuda a conectarnos entre nosotros. Pero cuando lo usamos para excluir, ahí vienen las divisiones. Sí, que también pasa. Pasa Pasa mucho. bastante en Arequipa. Y bueno, igual y justo comentando todo esto que me ha dicho y todos los cambios que hemos tenido, de repente, ¿qué cambios ha podido ver usted que son positivos y de repente qué otros cambios negativos ha habido? Los más significativos, ¿no? Y también respecto a, de repente, lo que usted se dedica, la investigación, el espacio cultural en Arequipa, de repente, ¿qué ha podido usted ver y qué podría Eh, resaltarnos, no? yo hago investigación musical, sobre todo histórica.
y lo que veo que pasa en el tiempo presente proviene de mi humilde experiencia como ciudadano. Entonces, si tuviera que comparar ambas experiencias y hablar de una forma resumida o sea, y lineal, hay cosas que parece que han cambiado, pero en realidad no han cambiado tanto. Hace unos días estaba leyendo unos periódicos de 1920 y una señora arequipeña que había vivido en la ciudad hasta los 14 años, se había casado y se había ido a vivir al extranjero toda su vida, regresaba y decía, Arequipa está preciosa, pero hay muchos migrantes en sus calles. O sea, estamos hablando de 1920. Esos discursos sobre el migrante no han cambiado. Y hablo del migrante en general, incluyendo las migraciones venezolana y colombiana que hemos recibido en las últimas décadas. O sea, la figura del extranjero, del otro, como extraño ajeno a la identidad, es una constante. Eso se ha mantenido en el tiempo, no es reciente, ¿no? Eso está desde mucho tiempo atrás. Lo mismo, ciertas posturas conservadoras que parecen observarse en la ciudad tienen como una, no sé si tradición conservadora sea una reiteración, pero sí siempre ha habido una postura un poco reacia a los cambios porque se cree que el cambio me va a cambiar como soy yo, entonces prefiero no cambiar, prefiero seguir siendo yo. O sea, ahí también hay relaciones identitarias sobre el apoyo al conservadurismo. Después, cosas que no han cambiado en general, este sentido de pertenencia que tenemos a algo especial. Eso está presente en varios momentos, incluso desde la independencia, ¿no? Sentir que somos diferentes, que somos únicos, de cierta manera, y que somos importantes. Son tres características que yo veo que si bien no se explican igual, están presentes en varios discursos desde la fundación, de la aparición de la República, sobre todo, que es cuando tenemos prensa, tenemos diarios, tenemos un pensamiento arequipeño publicado, ¿no? Accesible a través de documentos. Claro, las transformaciones físicas de la ciudad son evidentes, pero lo que sí yo creo es que hay menos planificación hoy que hace 60 años cuando la ciudad cumplió 400 años. O sea, creo que para la década de 1940 hubo desde 20 años atrás un plan rector, un plan guía de cómo debía crecer la ciudad. Se planificaron urbanizaciones, se planificaron espacios culturales, se planificó, por ejemplo, el crecimiento de la universidad, desde la municipalidad, desde el gobierno central inclusive, aunque sí es cierto que era una ciudad mucho más pequeña, menos poblada, había una planificación urbanística, cultural, sobre lo que se pensaba que debía tener la ciudad. Y con esa planificación hemos funcionado prácticamente hasta finales del siglo XX. Después de eso, esa planificación dejó de estar en manos de las iniciativas centrales o de las iniciativas municipales y luego de la región cuando se creó. Creo que se trasladaron esas iniciativas a la población a través de la fundación de centros urbanos, de asentamientos humanos, que luego se desarrollaron prácticamente con la autogestión. Pero eso también, al carecer de un plan rector, de una matriz, de una idea conjunta de desarrollo, trajo el caos. Y en este momento, la ciudad está sumida en un espantoso caos. No hablo únicamente del tránsito, hablo del respeto por la cultura citadina, del respeto por el otro, de la conexión. La ciudad se ha vuelto enorme, pero no está interconectada, a pesar de que podemos creer que hay cierta infraestructura, falta mucha conectividad en la ciudad, no es viable y corremos el riesgo de que se está volviendo invivible. Entonces, eso creo que ha sido una de las transformaciones que desgraciadamente está afectando muchísimo nuestra calidad de vida. Eso. Claro, sí tiene mucho sentido este desorden del que hablo, porque es verdad que más allá de lo que podemos ver, está presente, ¿no? O sea, no hay liderazgos, no hay autoridades, no hay Sí, muchas cosas. estamos en la filosofía del sálvese quien pueda. Entonces, cada uno acomoda sus cosas, sobrevive,
y no pensamos de una manera más colectiva, más integral. Y eso también se observa, por ejemplo, en cómo fallamos en gestionar emergencias, desastres naturales que se vuelven previsibles. Otros de mis, yo me burlo mucho de estas cosas, pero me burlo con un sentido de tratar de tomar conciencia. No puede ser que todos los años la ciudad se inunde de la misma manera, ocurran las mismas desgracias, tengamos los mismos problemas, y entre enero y marzo estamos preocupados y de abril a diciembre nos olvidamos por completo del asunto. No hemos sido capaces de prevenir, de construir una infraestructura que prevenga, por ejemplo, las desgracias naturales como inundaciones, ¿no? Nuestra cultura en sismos quizás esté un poquito más avanzada, porque estamos en una zona sísmica, pero por ejemplo, los riesgos de erupción del volcán no creo que los tengamos plenamente asimilados, no somos conscientes de ese peligro. Y una cosa más que sí estoy notando es que la ciudad se mira demasiado a sí misma y ha perdido contacto o no es consciente de la relación que tiene con el resto de la región. Creo que estamos pecando de centralismo y de exceso de mirarnos nosotros y de no establecer ni estructuras ni estrategias adecuadas de comunicación con el resto de la región. Sí, eso es verdad. Siento que es como que solamente Arequipa está en su burbuja y no nos olvidamos de que somos algo más grande, ¿no? Y que hay más. Cometemos los mismos pecados de centralismo que a veces acusamos a la capital. Sí, nosotros Para eso especialmente. un ejemplo que ocurrió cuando empezó el gobierno del arquitecto Cáceres Lica, que fue elegido dentro de una dinámica de conflicto entre el centro y la periferia. Él tuvo una propuesta de crear el himno de la región y hubo mucha resistencia y se dijo que el himno de Arequipa ya existía y que por qué lo íbamos a cambiar. La idea de proponer un símbolo musical que englobara la región era bueno. Algunos dijeron, pero el himno de Arequipa ya existe el himno de la ciudad, pero no el que nos da pertenencia a toda la región. Entonces la idea no era mala. Lo malo es que el símbolo solo no ayuda. Si no tenemos carreteras, si no tenemos una buena presencia del Estado en materia de educación, salud, servicios, infraestructura en la región y proyectamos los mismos beneficios que tiene la ciudad a todas las poblaciones por igual, entonces ese símbolo es una cáscara vacía. Entonces, la idea era buena, pero había que llevarla a la realidad, no solamente al sonido. No es solamente una canción, es lo que representa. Y eso me pareció fascinante, la relación entre el simbolismo, porque, por ejemplo, el himno de Arequipa tiene una enorme carga simbólica, ¿no? Los disturbios que ocurrieron en 2001, 2002 fue, con el Arequipazo, en 2002, lo que se cantaba era el himno de Arequipa, no el himno nacional. Entonces, el himno de Arequipa construye identidad, nos aglutina, tiene significación, pero no existe algo que nos aglutine como región, que nos vincule con las capitales de provincias, con las capitales distritales. Por eso es que cuando ocurren sismos, inundaciones, heladas, llegamos, bueno, no, yo no pertenezco al gobierno, ¿no? Pero el gobierno llega tarde, mal y nunca. Hay carencia de servicios, salud, educación, etc. Entonces, la región no se integra adecuadamente. El himno hubiera sido una buena idea, pero era mejor que simbolizara algo más. Sí, interesante lo del himno, no lo sabía, pero es verdad, ¿no? Puedo ver a lo que se refiere con esto de que signifique algo más para todos. Y bueno, usted es maestra, es profesora universitaria, es docente en la universidad, entonces ya para ir terminando, me gustaría saber su punto de vista o cómo ve a la juventud arequipeña, ¿no? A los jóvenes que ahora están en la universidad, para el futuro de Arequipa. Bueno, puedo hablar de la carrera donde yo enseño, que es artes, la especialidad de música, y yo lo que veo es un enorme dinamismo, una creatividad a prueba de balas y unas ganas de hacer las cosas que los lleva a abrir terrenos, a abrir espacios que incluso la academia no los prepara para abrir. No estoy con esto criticando a la academia, sino que en el mundo de hoy, como las tecnologías y los contenidos cambian tan vertiginosamente, a veces a la universidad le cuesta estar al día con todo. Es una obligación de nosotros,
me refiero a los docentes, de la infraestructura universitaria, estar siempre monitoreando estos cambios y que se han vuelto tan dinámicos, tan frenéticos, si se me permite el adjetivo, que mantenerse al día es oneroso, es estresante, pero es urgente. Entonces, a veces nuestros alumnos van a la vanguardia de estos cambios. Yo lo he visto sobre todo en las tesis, en los trabajos de investigación, que mis alumnos presentan en sus grados. Entonces, presentan herramientas de autogestión, presentan análisis del mercado, presentan estudios del trabajo del músico desde adentro, o sea, como insiders y como outsiders. Entonces, nos muestran visiones, perspectivas, líneas de investigación y temas de investigación, incluso metodologías que no alcanzamos a enseñarles. A mí me encanta porque yo puedo incorporarlos y puedo, o sea, la investigación que ellos generan se retroalimenta y ayuda a las generaciones siguientes. Entonces, yo en eso reconozco una extraordinaria creatividad y un deseo de romper permanentemente las barreras. Creo que eso es indispensable para contribuir al desarrollo de la región. No digo que sea los estudios históricos, por ejemplo, que también los hemos tenido entre estudiantes, no se den o no sean valiosos. No, de hecho, el conocer cómo fueron las cosas nos ayuda a entender cómo es el presente. Pero sí he visto ese impulso de conquistar, de hacer saltar la barrera más allá. Entonces, eso para mí es renovador. Entonces, para mí se cumple el verso del himno que dice, por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer. Por lo menos eso es lo que yo he visto en mi carrera. En las demás no puedo decirlo porque no lo sé, pero estoy segura que hay un espíritu semejante. Qué bonito, qué bonito que la juventud pueda sumar, ¿no? Y también qué bueno que haya esa apertura de su parte, porque también hay muchos docentes que a veces se resisten un poco a todo esto, ¿no? Y que por ser docentes no toman en cuenta todas estas ideas nuevas que traen como estudiantes los chicos. Es que también pongámonos en el pellejo de nosotros los profesores, de por sí, al menos mi generación, porque hay colegas mucho más jóvenes, ¿no? Mi generación sufrió, no sé si la sufrió, pero pasó por la conversión digital. Y hay colegas que han vivido su infancia digital y ahora los estudiantes son nativos digitales. Entonces, para nosotros esta transformación supuso ajustes permanentes, una adaptación cognitiva, manual, etcétera, paradigmática, y no terminamos de acostumbrarnos a una tecnología y luego hay que asumir otra, hay que asumir otra. Entonces, es una renovación constante y a veces las personas, la reacción que yo a veces encuentro natural es el miedo a ese cambio por no poder afrontarlo. Yo hace tiempo que filosófica y estoicamente, siguiendo a Marco Aurelio, dije, si no puedes contra ellos, úneteles, porque no puedo detener un río con las manos. O sea, el progreso no se evita, por más que uno se oponga, te pasa por encima y te lleva. Entonces, parte de mi visión es, yo no puedo saberlo todo y tampoco puedo enseñar todo. Tengo que aprenderlo de quién, de ellos, porque ellos ahorita están en la vanguardia de estos procesos. Los nativos digitales ahorita están transformando todo y con la ayuda de estrategias de tecnologías como la IA, apps, etcétera, de lenguajes digitales, emprendedurismo, hipercomunicación, sus procesos de cambio son mucho más veloces. O te montas a la ola o te tira el mar, no te vas al fondo. Pero entiendo la resistencia. Claro, son procesos de evolución que igual a algunos les cuesta más adaptarse que a otros. No todos se adaptan. Yo tengo colegas, amigos que pasan los 80 años y son maravillosos con la tecnología. Tengo colegas de a veces menos de 50 que les cuesta mucho usar todas las aplicaciones o todas las posibilidades de un celular. Entonces los procesos no son ni parejos ni iguales. Depende también mucho de la apertura que tengamos y de la facilidad con la que nos enfrentemos a esto, que puede ser apabullante, puede ser aterrorizante, ¿no? Claro, sí, es verdad. Pero
bueno, ese es un cambio que creo que vamos a necesitar poco a poco hacer, Sí, porque como dices, si no nos va a llevar, nos va a llevar el mar. sí, sí, no, eh, es algo inevitable. Entonces, en eso yo creo que la actitud de apertura, si bien no nos podemos poner al día absolutamente en todo, sí podemos aprender. Los intercambios culturales que se dan entre generaciones son igualmente intensos. Yo muchas cosas las he aprendido con mis propios estudiantes, ¿no? Se burlan de mí porque no sé manejar tal o cual eh, característica del celular y se sientan y me explican, como si fuera su mamá. Y yo Ujú. recuerdo que a mi mamá yo también me burlaba de ella y le explicaba, mira mamá, que vamos a aprender el celular de esta manera, o la computadora la vamos a manejar así. Entonces es una actitud de, de aprendizaje en comunidad, más que en jerarquías dictaminadas por el rango etario. Ese es un paradigma que ha cambiado ahora. Antes los mayores forzosamente enseñaban a los más jóvenes. Ahora eso cambia. Muchas gracias por acompañarnos, por todas estas reflexiones, por compartirnos un poco de su visión. La verdad es que ha sido un gran podcast. Creo que es un episodio muy enriquecedor y esperemos volver a encontrarnos de repente más adelante. Sé que va a estar está en la FIL como invitada, también va a estar en el HAI. Entonces, muchas gracias y suerte en estos próximos eventos. Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio y nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias.